Hola, buenas tardes. Esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a ver el tema de máximos y mínimos en funciones que van de Rn a R. ¿Por qué de Rn a R? Porque necesitamos que nuestra función llegue a un conjunto ordenado para poder hacer la comparación y decidir qué valor es mayor que otro. Entonces, por eso son funciones que van de Rn. En este caso va una función de A, un abierto contenido en Rn, a R. A pesar de que en el dominio tenemos una función que va de un espacio vectorial de dimensión n, donde n puede ser mayor que 1. El contradominio en este caso sí necesitamos que sea un conjunto ordenado. Entonces vamos a definir máximos y mínimos en este contexto. Para definir un máximo local para la función f necesitamos tener una vecindad u de x sub 0, donde x sub 0 está contenido en A, que es el dominio de la función, donde vamos a agarrar un abierto en Rn. Y vamos a hacer la comparación del valor de la función en ese punto con el valor de la función en otros puntos de la vecindad. Entonces, le pedimos que la función en ese punto sea mayor o igual a la función en todos los otros puntos de la vecindad. Si eso se cumple, entonces tenemos un máximo local para f. De igual forma, si existe una vecindad u del punto en A, tal que al hacer la comparación, ahora el valor de la función en ese punto es menor o igual que el valor de la función en cualquier otro punto de la vecindad, entonces se dice que tenemos un mínimo local de f. Bueno, dos cuestiones en ese aspecto. Vamos a hacer aquí un dibujito como los que solemos hacer. En este caso estamos simplificando nuestro escenario. Estamos pensando que el contradominio es un Rn y el dominio es R, entonces vamos a hacer una abstracción para ver la gráfica de la función. Obviamente que este dibujo no es correcto porque no podemos visualizar Rn en general, es simplemente una abstracción para visualizar nuestro contexto. Entonces, en este caso, supongamos que nuestro A pues es un abierto suficientemente grande, es algo así. Y el x sub 0, supongamos que es este punto. X sub 0 vive en A. Entonces, para pedirle que sea un máximo local, pedimos tener una vecindad abierta, en este caso U, tal que x sub 0 viva en U. Y al hacer la comparación del valor de la función, pues resulta que a lo mejor si evaluamos la función, a lo mejor vamos a tener algo así. Simplificando nuestro escenario. Y entonces cuando tú evalúas la función, este sería tu f de x sub 0. Y cuando evalúas la función en los otros valores de x en u, pues te fijas que siempre son menores que el valor de f de x sub 0. Ahora se le llama local porque en esta vecindad somos mayores somos menores, perdón, que f de x sub 0. Podría ser que tengas varios máximos locales, por ejemplo aquí tengo otro, este también puede ser un x sub 0 que es un máximo local. Comparando a los elementos de una vecindad siempre van a ser más pequeños que el valor de f de x sub 0, sin embargo en general si vemos todo el dominio hay otros valores que son más grandes que él. Entonces este término local implica en la vecindad, en este caso en U. Okay, esto sería el dibujo de un máximo local, aquí x sub 0 es un máximo local. Ok, y de nuevo, en este caso el contradominio que está en el eje Y debe ser un conjunto ordenado para poder hacer así la comparación entre los distintos puntos en el contradominio. Ok, bueno, luego vamos a definir lo que es un extremo. Un extremo va a ser aquel tal que es un mínimo local o un máximo local. Entonces es un punto donde tenemos esta propiedad de que en una vecindad tenemos los valores menores o iguales que ese valor, menores o iguales que ese valor,
o mayores o iguales que ese valor, ¿no? Cualquiera de los dos. Ahora, un punto va a ser un punto crítico si la función es diferenciable en el contexto que ya conocemos de diferenciabilidad de una función multivariable en el punto y su derivada, al pensar la derivada de esa función, tenemos que pensar en nuestra transformación lineal, que en este caso debe de ser, como es una función que va de A contenido en Rn a R, es una función multivariable, entonces esta función es tal que a x1, x2, xn la manda un f de x1, x2 hasta xn. Entonces en este caso la derivada de esa función en un punto x ya hemos visto que es una transformación lineal y esa transformación lineal va a estar dada como el cambio de la función con respecto a las distintas direcciones. Entonces, en este caso, eso va a ser representado como una matriz de 1 por n. Es una transformación lineal. Entonces, en este caso, se le pide que una vez que tú evalúes esa transformación lineal en ese punto, cuando hagas la evaluación en ese punto, esa transformación lineal que te va a quedar no va a ser idénticamente 0. Entonces eso implica que, es decir, que si nos fijamos en el cambio de la función con respecto a las distintas direcciones, perdón, esto dije distinto de 0, tiene que ser igual que 0 más bien. Ahí se me fue. Se le pide que esa transformación lineal sea idénticamente 0, es decir, las derivadas parciales con respecto a las distintas direcciones sean 0, es decir, no estamos cambiando con respecto a ninguna dirección, que es justo lo que sucedía en los criterios de cálculo de una variable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que tengamos un extremo o un punto crítico? En el punto crítico estamos pidiendo un poco más de la función, le pedimos que sea diferenciable. Y bueno, el siguiente resultado de hecho nos va a dar la respuesta de estos dos. Entonces el teorema dice lo siguiente: si tenemos una función que va de un abierto contenido en Rn a R, esta es diferenciable y tenemos un punto en A que es un extremo, entonces la derivada de la función en ese punto tiene que ser igual a 0, es decir, la transformación lineal derivada es la transformación lineal idénticamente 0, es decir, x sub 0 es un punto crítico. Entonces, en este caso, eso implica que todos los extremos son puntos críticos. Entonces, la manera de encontrar a extremos, pues puede ser empezando detectando los puntos críticos. Ahora, ese teorema no te está diciendo que los puntos críticos implican que sea un extremo. La dirección dice extremo implica que es un punto crítico. Entonces, por esa razón es que uno detecta los puntos críticos para ver si estos son extremos. Podrían no serlos. Entonces, extremos implican que es punto crítico no necesariamente implica que es un extremo. Bueno, entonces antes de empezar la prueba vamos a recordar la definición de diferenciabilidad. Si tenemos una función diferenciable en un punto, entonces eso implica que para cualquier epsilon que le demos existe un delta mayor que 0, tal que la delta vecindad de x sub 0 implica la definición de diferenciabilidad, la existencia de una transformación lineal que está aquí, esta transformación lineal aplicada en el punto x sub 0, tal que bueno, esta diferencia es menor o igual que epsilon por la norma de x menos x sub 0. O bien, en otra definición, en diferenciabilidad, este término aparece dividiendo y tenemos la extensión de la información de la recta
de la recta tangente, pero digamos el caso multivariable, porque aquí ya no es un escalar, aquí es una transformación lineal. Y bueno, es la definición de diferenciabilidad en función que va de Rn a R. Bueno, entonces vamos a empezar con la prueba. Va a ser una prueba por contradicción. Vamos a tomar un extremo, x sub 0 es un extremo. Por contradicción vamos a asumir que no es un punto crítico, es decir, vamos a asumir que la derivada de la función en ese punto no es la transformación lineal idénticamente cero. Como no es la transformación lineal idénticamente cero, eso implica que para algún valor x en Rn no cero, se tiene que la transformación lineal aplicada a ese vector va a ser un escalar, porque sabemos que al aplicar la transformación lineal al vector nos queda un elemento escalar. Y este escalar va a ser un escalar positivo, sin pérdida de generalidad lo vamos a tomar positivo. Si es negativo sería una manipulación con ciertas modificaciones, pero sería equivalente el resultado. Bueno, entonces vamos a usar la diferenciabilidad. Vamos a tomar que x es igual a x sub 0 más h en esta definición. O sea, le voy a poner así entre paréntesis, porque de la definición que ya establecimos, o en rosita lo voy a poner, considerar x igual a x sub 0 más h en la definición de diferenciabilidad. Y vamos a usar esta definición, pero vamos a utilizar un épsilon adecuado para poder hacer la manipulación y llegar a la contradicción que necesitamos. El épsilon adecuado va a ser dado por la constante c, que estamos asumiendo que toma esa transformación lineal aplicada en x, y vamos a dividirlo entre dos veces la norma del vector x, que sabemos que existe, ¿no? Que existe y que produce esta característica, que la derivada aplicada en ese vector es un escalar positivo. Entonces, utilizando eso, se tiene, por la definición de diferenciabilidad, se tiene que existe un delta mayor que 0, tal que la delta vecindad de x sub 0, eso implica que al tener la delta vecindad de x sub 0, ¿a qué me refiero? Es x sub 0, y aquí sería x sub 0 más h, pero si tienes x sub 0 más h menos x sub 0, te da ahí cuál sería la norma de ese incremento que nosotros estamos tomando. Entonces, la norma del incremento que estamos tomando tiene que ser menor que delta. ¿Y esto qué implica? Si agarras un incremento con norma menor que delta, implica que estamos en una delta vecindad de x sub 0, ¿no? Y en esa delta vecindad de x sub 0, pues se tiene la definición de diferenciabilidad. Implica que f de x sub 0 más h, más el incremento, menos f de x sub 0, menos la derivada de f en el punto x sub 0, evaluado en el incremento h, ¿no? Que sería x menos x sub 0. Esto es menor o igual que el épsilon que nosotros agarramos, que es c sobre 2 veces el módulo de x, perdón, la norma de x por la norma del incremento, que la norma del incremento es nada más la norma de h. Perdón, aquí ya lo voy a acomodar. Esto es c sobre 2 veces norma de x por la norma del incremento h.
Entonces es la definición de diferenciabilidad, es justamente esta, pero aplicada aquí con el epsilon adecuado y x el incremento. Ojo, este x es el x, digamos, fijo, ¿no? El x que sabemos que existe, el que produce esta característica, ese es el x del que estamos hablando. Este x que aparece aquí es el x general que usamos en la definición de diferenciabilidad. Entonces aquí ya lo fijamos para poner el x como x sub 0 más incremento de h. Entonces, este es fijo, este es un x general que se fijó también como el x sub 0 más el incremento, para no estar utilizando un x arbitrario. Pero este de aquí ya lo fijamos. Ok. Bueno, entonces eso es posible debido a la diferenciabilidad de f. Más aún, como ese x existe y ya lo fijamos, podemos relacionar ese x con el delta que también sabemos que existe. Este x existe, vive en Rn, tiene cierta norma, ¿ok? Esa norma la podemos relacionar con este delta, porque este delta es muy pequeño, norma de x también, o sea, puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, no lo sabemos, pero las podemos relacionar de forma adecuada. Entonces, vamos a escoger un lambda mayor que 0, tal que norma de x es menor que delta sobre lambda, o bien un escalar positivo tal que al multiplicar por la norma de x, esto va a ser más pequeño que lambda. Es decir, si la norma de x es muy grande, pues agarras un lambda suficientemente pequeño, tal que al escalarlo, lo hagas más pequeño que el incremento que nosotros tenemos aquí. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque eventualmente vamos a querer utilizar el x que conocemos, que sabemos que es fijo, en esta definición. Bueno, no podríamos usarlo tal cual porque este x puede tener una norma muy general, pero si hacemos un escalamiento de ese x de forma adecuada, entonces ya vamos a poder utilizarlo aquí como incremento h, siempre y cuando pues su norma sea suficientemente pequeña. Entonces por eso se hace esto, para hacer el escalamiento de x y tener un incremento que sí pueda ser usado en la definición de diferenciabilidad. Esa es la razón. Ok. Entonces, ¿cuál incremento puede ser usado en la definición de diferenciabilidad? ¿Cuál incremento? Pues este. Entonces, le voy a poner aquí para que sea claro por qué se hizo ese escalamiento. Entonces, lambda veces x es tal que, ¿cuál es la norma de lambda veces x? Lambda veces x, su norma sería, bueno, lambda es escalar, entonces, bueno, esto es por la definición de norma, sale lambda valor absoluto por la norma de x, pero lambda es positivo, entonces esto es lambda veces norma de x. Y esto es menor que delta, ¿ok? ¿Y eso de qué te sirve? Pues eso te sirve de que ahora tienes un lambda veces x que sí vive en la delta vecindad de 0, o bien cuya norma es muy pequeña. Entonces este lambda veces x puede ser utilizado como un h. Este h bueno, son los incrementos que tú puedes utilizar para usar la definición de diferenciabilidad, pero esos incrementos tienen que ser tales que su norma es menor que delta. Entonces lo que estamos creando es un vector en particular que nos va a ayudar para sacar la contradicción que necesitamos, pero el cual tú puedes meterlo aquí porque sí satisface esta propiedad y sí satisface esta implicación. Solo que la diferencia va a ser que como ese h ya no va a ser general, sino va a ser específico relacionado con x, pues aquí te va a quedar un término adecuado para poder cancelar por ahí la norma de x. Entonces,
Escogemos el lambda para hacer el escalamiento y poder agarrar un incremento adecuado que nos lleve a la contradicción que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, notando eso, considerar el incremento h, vamos a agarrar el incremento h lambda veces x en la definición de diferenciabilidad. No la original, sino la que utilizamos con el epsilon adecuado. ¿Cuál? Pues esta, ¿no? Esta de aquí. Esa mera. Entonces, sabemos que para ese lambda veces x, como es menor que delta, su norma, pues esto implica que, pues implica que si agarramos esta desigualdad, es válida con ese h fijo. Entonces, esto implica que f de x sub 0 más el incremento que necesitamos, pero con un x adecuado, con un h adecuado, perdón. Y esto está evaluado en lambda veces x. Y esto, bueno, por la definición de diferenciabilidad, tendría que ser menor o igual que c veces el incremento, ¿quién es el incremento? Pues lambda veces x, sobre 2 veces la norma de x. Y entonces lo que hicimos fue hacer que apareciera en el incremento el x que nosotros sabemos cumple la propiedad que necesitamos. Entonces, por la observación de arriba, esta norma de lambda veces x sería lambda veces la norma de x. Entonces aquí nos queda c lambda, la norma de x, sobre 2 veces la norma de x. Y entonces ahí apareció en el numerador y en el denominador ese x que sabemos que cumple la característica que necesitamos, y eso simplifica ahí nuestra cota, ¿no? Bueno, entonces eso implica que con ese incremento tenemos esta propiedad, esta diferencia de términos es menor o igual que c veces lambda sobre 2. Ok, por un lado tenemos eso. Además, ¿qué otra cosa tenemos? Pues tenemos que la derivada f en x sub 0, esa transformación lineal, al aplicarla en lambda veces x, como es una transformación lineal, sabemos que el escalar puede ser llevado o sacado de la transformación lineal, y lambda multiplica entonces la transformación lineal derivada, evaluada en x sub 0, evaluada en x. Pero esta de aquí, ¿quién es? Pues esta es c. Entonces sería lambda veces c. ¿Por qué c? Porque eso es lo que cumple el x que nosotros sabemos que existe. Porque estamos asumiendo que esta es no cero, entonces hay un x tal que te da un valor escalar no cero. Ok. Bueno, entonces ¿eso qué implica? Eso implica que este de aquí es lambda veces c. Todo este término de aquí es lambda veces c. Es esto de aquí, ¿no? Ajá. Ese es lambda veces c. Ahí está, lambda veces c. Ok. Y este menos lambda veces c es menor o igual que c veces lambda sobre 2. Es decir, eso implica que este término de aquí está a una distancia más pequeña que c veces lambda sobre 2 de este de aquí, que es justo lo que hemos hecho en todo el manejo de las vecindades. Entonces, como este es lambda veces c y esta distancia es c veces lambda sobre 2, es decir, lo que tenemos aquí debe de estar entre lambda veces c más
C lambda sobre 2 y lambda veces C menos C lambda sobre 2, ¿no? Que es lo mismo que C lambda sobre 2 o 3. Esto es lo mismo que 3 veces C lambda sobre 2, ¿no? Ok. De cualquier manera, aquí debe de estar ¿quién? Pues esta cosa de acá. Y en particular, este C veces lambda sobre 2 es mayor que 0, porque C es positivo, lambda es positivo. Eso implica, entonces, ¿eso qué implica? Pues esto implica que este de aquí está a una distancia menor que C veces lambda sobre 2, ¿de quién? Pues de lambda C, y eso implica que en particular debe de vivir en esta vecindad. ¿Quién debe vivir en esa vecindad? Esta diferencia, esta de aquí. Entonces, eso implica que f de x sub 0 más lambda, lambda aquí es más lambda veces, otra vez, más lambda veces x menos f de x sub 0. Esto tiene que ser mayor que 0 porque vive en esta vecindad. Vive en esta vecindad. Esto está a una distancia más pequeña que C veces lambda sobre 2 del valor lambda C. ¿Ok? Y eso en particular implica que si tú te fijas en el incremento h dado específicamente como lambda veces el vector x que produce que la derivada sea no cero en ese punto, entonces el valor de la función en este x sub 0 más incremento es más grande que el valor de la función en f en x sub 0. ¿Ok? Bueno, entonces esto implica que en dado caso, si x sub 0 tendría que ser un extremo, pues tendría que ser un mínimo, porque tenemos que un punto cercano a él, en una delta vecindad, es más grande, el valor de la función es más grande en ese x sub 0 más incremento que en x sub 0. Ok. Bueno, pero por otro lado, aquí lo voy a poner. Por otro lado, vamos a agarrar otro incremento, pero ese incremento lo vamos a considerar como menos lambda veces menos lambda veces vector x. Eso implica que de todas maneras lambda veces x, su norma es menor que delta, la definición de diferenciabilidad sigue siendo válida. Entonces, se tiene que, bueno, la definición de diferenciabilidad en ese incremento, pero bueno, ese incremento resulta ser tal que es un escalamiento negativo de x. Tendríamos lo mismo. Y aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos la derivada de f en x sub 0. Y eso está evaluado en menos lambda veces x, ¿no? Eso es menor o igual que, al igual que el anterior, tendría que ser c veces lambda sobre 2. Ok, pero aquí pues la diferencia va a ser que va a quedar, bueno, este menos puede salir por ser una transformación lineal y va a quedar aquí un más, ¿no? Lambda veces x. Ok. Bueno. Y ahora qué va a suceder, pues que este de aquí de nuevo sigue siendo lambda veces c. Entonces este de aquí sigue siendo lambda veces c de nuevo. Y lo que tenemos es que este término de aquí debe de estar a una distancia de c veces lambda sobre 2, ¿de quién? De menos lambda veces c, o bien lo pongo acá arriba, o lo acomodo, o aquí le pongo menos menos, tal vez, para que sea más claro.
esto menos, aquí sería menos la derivada f en x sub 0, lambda veces x, menor o igual que c veces lambda sobre 2. Entonces, este de aquí es lambda veces c, sería menos lambda veces c. Este menos lambda veces c está a una distancia de c lambda sobre 2. Es decir, este de aquí es tal que tiene que ser negativo. ¿Por qué tiene que ser negativo? ¿Por qué? Pues porque este es el menos lambda veces c y esta es una c lambda sobre 2 vecindad de menos lambda veces c. Entonces aquí a lo más sería menos lambda veces c más c lambda sobre 2, que sigue siendo un valor negativo, o ese de acá sería menos lambda veces c menos c lambda sobre 2. Pero bueno, lo importante es que incluso el valor más grande de él va a ser un valor negativo. Por acá va a estar el 0. Entonces eso implica que esta es una c lambda sobre 2 vecindad de menos lambda veces c. Eso implica que este término de aquí debe vivir aquí adentro y en particular tiene que ser menor que 0. Entonces, f de x sub 0 menos lambda veces x menos f de x sub 0 menor que 0. Bueno, pero en este caso estamos encontrando que hay un valor en esta delta vecindad de x sub 0, que es una delta vecindad muy pequeña, tal que un valor con ese incremento es más grande que él y otro valor con otro incremento es más pequeña que el valor de la función en ese punto. Entonces, bueno, no podría ser un extremo porque por un lado tendría que ser un mínimo, pero por otro lado tendría que ser un máximo y eso no es posible. Entonces estamos llegando a una contradicción. Entonces, esa contradicción nos dice que ese punto, si no es un punto crítico, no puede ser un extremo. Entonces, por lo tanto, x0 tiene que ser un punto crítico. Ok. Bueno, entonces ya tendríamos aquí esta observación, de tal forma que si necesitamos detectar los extremos, pues una manera de hacerlo es sacar los puntos críticos. Ok. Siguiendo con la necesidad que tenemos nosotros de determinar máximos y mínimos de una función, vamos a recordar lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática tiene la siguiente forma, que va de Rn a R, tal que si tú aplicas la función en un vector en Rn, esta puede ser escrita como una matriz de coeficientes multiplicado por el vector H transpuesto, matriz de coeficientes y el vector H. Es decir, esto puede ser escrito de forma adecuada como un H transpuesto, matriz A por H, ¿no? Que esto es similar a lo que definimos como una forma bilineal. Esta se llama cuadrática ya que si tú evalúas el valor de la función en un escalamiento del vector, lo que sucede es que van a salir un lambda, en este caso por aquí, y saca un lambda por allá. Como son escalares, se pueden asociar y nos quedaría un lambda cuadrado que multiplica el valor de la función. Entonces, un escalamiento del vector que estás tú metiendo en la forma cuadrática te da lugar al escalamiento cuadrático del valor de la función en ese vector. Ok, entonces en particular si tú tienes una matriz
una matriz A cuadrada de n por n. Esta te puede definir una forma cuadrática con esta fórmula, ¿no? Multiplicando el vector transpuesto por A por el vector H. Ok. Bueno, una función cuadrática es definida positiva si el valor de la función es mayor o igual que 0 para todo h en Rn, y si es 0, sí, solo sí, estamos evaluando el vector 0. Y es definida negativa si, a su vez, el valor de la función cuadrática es menor o igual que 0 para todo vector en Rn, y es 0, sí, solo sí, es el vector 0. De nuevo, podemos pensar también como estas funciones cuadráticas por las matrices cuadradas que las definen, y establecer que la matriz es definida positiva si cumple exactamente esta propiedad, o definida negativa si cumple esta propiedad, pensando en la asociación con su función cuadrática que aquí escribimos. Ok. Vamos a definir el hessiano de una función que ya habíamos manipulado la matriz hessiana, pero la vamos a definir de la siguiente manera. Si tienes una función que va de un abierto en Rn con derivadas parciales de segundo orden, definimos el hessiano de f en el punto como, en este caso que ya hemos analizado anteriormente, la matriz determinada por la segunda derivada como función cuadrática asociada, como lo vimos anteriormente, en el vector h. Entonces, esto tendría que ser, bueno, la matriz de estas segundas derivadas parciales multiplicadas por, bueno, primero por h transpuesto, la matriz, y h, ¿no? El vector que estamos nosotros evaluando. Se le pone un medio para simplificar nuestra notación para expresar el teorema de Taylor en segundo orden. Y esto es equivalente a que tengamos un medio, y aquí tendríamos las segundas derivadas parciales cruzadas con todas las posibles combinaciones, evaluado en x sub 0, y aquí por los correspondientes elementos del vector h. Okay. Entonces, aquí lo que queremos es desarrollar una extensión de nuestro criterio de la segunda derivada que teníamos en cálculo de una variable, pero ahora pues necesitamos la información de las segundas derivadas, que en este caso van a estar aquí encapsuladas en el hessiano con esta definición de esta función cuadrática o esta forma bilineal. Bueno, para poder hacer esa relación de criterio de segunda derivada con máximos y mínimos, vamos a probar la siguiente afirmación que nos va a hacer de ayuda, ¿no? Entonces la afirmación dice que si h es definida positiva en el sentido de esta definición que tenemos de esta función cuadrática definida positiva, aquí simplemente h es una función cuadrática. Podría ser el hessiano, podría ser otro. Pero en general, si es definida positiva, existe cualquier función definida positiva, ojo, no solo la matriz hessiana, como esta función cuadrática, cualquier función cuadrática es definida positiva. Eso implica que existe un m, m mayor que 0, tal que para todo elemento en Rn, la función cuadrática evaluada en cualquier h es mayor o igual que ese m positivo por la norma de h. Entonces podemos hacer un acotamiento de la función cuadrática con el valor del vector que tú estás analizando. Aquí la suposición es que esa función cuadrática es definida positiva. Eso implica que estamos asumiendo que esto se cumple, que h h mayúscula evaluado en cualquier h minúscula es mayor o igual que 0, y es igual a 0 si solo si es el vector 0, ¿no? Ok, entonces la prueba de esta afirmación es la siguiente. La primera, tendríamos que notar que una función cuadrática es continua. Función cuadrática es continua. Es continua. Ok, vamos a considerar
un conjunto o un subconjunto de Rn adecuado, suponer que S sean los H's en Rn, tal que norma de H es igual a 1, es decir, la esfera o el disco de radio 1 dependiendo del valor de n. Ok, entonces este conjunto es cerrado y acotado en Rn, y esto implica que es compacto, es decir, es compacto. Y bueno, como es compacto, sabemos que funciones continuas mapean compactos a compactos. Función continua mapea compactos a compactos. En particular va a ser acotado, ¿no? Va a ser cerrado y acotado. ¿Quién? El mapeo de S bajo H, ¿no? Será acotado. ¿Quién va a ser acotado? Pues el conjunto S, una vez que tú lo mapeas bajo H. Ok. Bueno, entonces eso implica que cuando tú mapeas S bajo H es acotado. Y la otra cuestión que tenemos es que como la función cuadrática estamos asumiendo que es definida positiva, entonces cuando mapeamos cualquier elemento, esto es mayor o igual que 0, siendo la igualdad sí, solo si es el vector 0. Entonces, en general, como no tenemos aquí el vector 0, tenemos vectores con norma 1, entonces cuando mapeemos esto, vamos a tener que es estrictamente positivo. Como H es definida positiva, va a ser H de S va a ser estrictamente mayor que 0. Entonces va a ser acotado el mapeo de ese conjunto compacto, pero ese acotamiento de hecho va a ser positivo. Y entonces eso implica que como es acotado, ese acotamiento es positivo, esto implica que exista un M, eso implica que existe un M tal que cuando tú mapeas ese conjunto S, vamos a tener un acotamiento por abajo, ¿no? Mayor que M, positivo. Entonces, cualquier elemento de esta disco o esfera va a ser tal que lo mapeamos y va a ser acotado por M. Ok. Bueno, eso sucede con los valores de H en S, entonces digamos esto se cumple cuando H vive en ese conjunto, pero ¿qué pasa si H no vive en ese conjunto en el caso general? Si en general H es tal que no tiene la norma 1, no necesariamente vive en el disco, en esa esfera, bueno, pues entonces si no es así, cuando nosotros apliquemos la función cuadrática en H, podemos hacer aquí un escalamiento con su norma. Bueno, aquí estamos asumiendo que es no 1 y no es el vector 0, ¿no? Para poder hacer esto, de lo contrario sabemos que la función cuadrática es 0. Hacemos el escalamiento con su norma y como es una función cuadrática, sabemos que cualquier escalamiento saca la norma del escalamiento al cuadrado. Y entonces al hacer esto, aquí nos queda un vector que es tal que sí tiene norma 1. Y por el acotamiento que hicimos hace rato,
este tendría que ser menor o igual que, bueno, de hecho aquí es menor o igual que m por la norma de h cuadrado. Ok. Y entonces con eso definida positiva implica que podemos hacer ese acotamiento por abajo del valor del vector, la norma del vector al cuadrado, por una constante positiva. Ok, y esto nos lleva al siguiente teorema, o esta afirmación nos va a llevar para el siguiente teorema, que dice lo siguiente: si tienes una función que va de Rn a R de clase C3, es decir, la tercera derivada existe y es continua. ¿Por qué de clase C3? Porque vamos a usar la expansión en serie de Taylor, el teorema de Taylor a segundo orden. Y entonces sabemos que si le pedimos que la tercera derivada sea continua, tenemos de hecho ahí hasta la fórmula explícita del residuo, ¿no? Entonces por eso le estamos pidiendo tanta suavidad. Bueno, entonces si tenemos un punto crítico de f y el hessiano es definido positivo, el hessiano definido positivo se refiere a esa función cuadrática que definimos como un medio y luego las derivadas de segundo orden. Entonces, si agarramos el hessiano y este es definido positivo en ese punto, entonces x0 es un mínimo relativo o un mínimo local de f. De manera análoga, si el hessiano es definido negativo, entonces es un máximo relativo. Entonces vamos a recuperar nuestros criterios de la segunda derivada con el hessiano, o los vamos a extender. Anteriormente tenemos una función que iba de R a R. Hessiano definido positivo implica segunda derivada mayor que 0. Segunda derivada mayor que 0 implica mínimo, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Hessiano definido negativo implica segunda derivada menor que 0. Segunda derivada menor que 0 es un máximo. Es justo ese teorema que nosotros vimos en nuestro curso de cálculo de una variable, solo que ahora está extendido a nuestras funciones que van de Rn a R. Bueno, entonces, para la prueba, pues es una consecuencia del teorema de Taylor. Ah, caray. Uy, me andaba. Ahí está. Para la prueba, por el teorema de Taylor, sabemos que podemos hacer una expansión adecuada en una vecindad de cualquier punto. En particular, vamos a agarrar una vecindad de f de x sub 0. De acuerdo al teorema de Taylor, eso es lo mismo que f de x sub 0 más la derivada de f en x sub 0, evaluado en h, más el hessiano evaluado en h, y por eso usamos ese un medio en la definición de hessiano anterior, porque aquí ya nos resuelve el un medio que viene en el teorema de Taylor que ya probamos. Ajá, más el residuo. Con ese residuo tal que es suficientemente pequeño, tanto así que si tomamos aquí realmente sería el valor absoluto, ¿no?, del residuo sobre la norma de h al cuadrado, esto tiende a 0 cuando h se va al vector 0, ¿no?, al incremento 0. Ok, entonces eso implica que aquí vamos a poder tener una relación en f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿no? Y eso nos regresa a hacer la comparación de quién es más grande que quién, ¿no? Esos son los dos primeros términos, pasando del lado izquierdo. Luego, como estamos asumiendo que es un punto crítico, eso implica que esta transformación lineal es idénticamente 0 y al aplicarlo en cualquier vector es
es 0, ¿no? Entonces eso se va y ya nada más nos quedaría el hessiano en x sub 0, evaluada en h, esa función cuadrática, más el residuo, ¿no? Ok. Pero por la observación que hicimos anteriormente, sabemos que el hessiano es una función cuadrática, así se definió, y pero eso implica que este hessiano evaluado en h es mayor o igual que m por la norma de h al cuadrado para algún m, ¿no? Algún m positivo, existe un m positivo que cumple esto. Ok. Bueno, más aún, como el residuo dividido sobre la norma de h al cuadrado se va a 0, eso implica que va a ser menor que epsilon para alguna delta vecindad adecuada del 0 para un h con norma suficientemente pequeña. Entonces, le voy a poner aquí, además, ese residuo es tal que va a ser menor que, le voy a poner m por la norma de h al cuadrado sobre 2. Porque ¿de dónde salió esto? Realmente tiene que estar aquí, ¿no? Dividiendo. Y esto tiene que ser menor que epsilon para alguna delta vecindad de h, solo que ese epsilon lo vamos a tomar justamente como m sobre 2 y lo multiplicamos por la norma de h al cuadrado para una delta vecindad de h. Ok, entonces el epsilon lo pusimos en términos de m, donde m es de hecho el acotamiento de la función cuadrática. Y esto implica, bueno, que en particular menos m por la norma de h sobre 2 es más pequeño que el residuo, ¿no? Por la norma de h cuadrado sobre 2. Ok. Bueno, entonces, eso implica que si agarramos f de x sub 0 más h más el incremento menos f de x sub 0, esto va a ser el hessiano de f en x sub 0 al lado en h más el residuo o la norma, bueno, más el residuo aquí, más el residuo. Y esto a su vez tendría que ser menor o igual que m por la norma de h al cuadrado. ¿Por qué? Por el acotamiento de la función cuadrática. Y el residuo es más grande que menos m por la norma de h al cuadrado sobre 2. Es decir, esto sería mayor o igual que m sobre 2, norma de h al cuadrado, que es estrictamente mayor que 0, ¿no? Bueno, mayor o igual que 0 dependiendo si la norma de h es o no 0. Entonces eso implica que f de x sub 0 más h siempre es más grande que f de x sub 0. Eso implica que x sub 0 es un mínimo relativo. Y bueno, el resultado para máximo relativo tendría que ser análogo. O sea, volver a acomodarlo con las propiedades de la forma cuadrática definida negativa. Ok, bueno, entonces eso sería el criterio, y de hecho podríamos determinar el criterio simplificado para el caso n igual a 2. Ahorita lo
ahorita lo escribimos. Y entonces este teorema en general ya te dice, bueno, tú tienes una función de RNR que determines que el hessiano es definido positivo, tienes tu mínimo, definido negativo, tienes un máximo. Si no cumple ninguno de los dos, si no es definido positivo y no es definido negativo, entonces tendría lo que se llama un punto silla, que no es ni máximo ni mínimo. Entonces ahora la idea es de que te fijes en los criterios que se conocen de álgebra lineal para determinar cuándo una función es una matriz es definida positiva o definida negativa, recordando que esa matriz te determina una función cuadrática. Entonces, ¿qué matriz? Pues la matriz hessiana, ¿no? Entonces, aquí les puse algunos de los criterios que pueden ser usados para determinar el caso que la forma cuadrática, la función cuadrática es definida positiva. Entonces, en ese caso, si agarras una matriz cuadrada que define una función cuadrática o una forma cuadrática, como lo vimos anteriormente, una matriz de n por n, las siguientes son condiciones necesarias y suficientes para que A sea definida positiva. Una de ellas es que uses la definición de la función cuadrática definida positiva, que es mayor o igual que 0, con mayor que 0 para los vectores no 0, igual a 0 para los vectores 0. Pero aquí tenemos condiciones necesarias o suficientes, equivalentes a ella. Una de ellas es que saques los eigenvalores de esta matriz y todos sean positivos. Que saques todas las submatrices superiores izquierdas de A y estas tengan determinante positivo. O todos los pivotes sin intercambiar renglones son positivos. Para detalles de esto, pues consultar un libro de álgebra lineal para ver cómo son estas equivalencias. Ahora, en el caso del punto 3, que puede llegar a ser muy útil, las submatrices superiores izquierdas de la matriz A implica que si tú tienes una matriz A de tamaño n por n, entonces tendrías que tomar las primeros k columnas y los primeros k renglones y hacer tu submatriz de k por k con k desde 1 hasta n y sacar el determinante de esta matriz. Ese es el delta k que aquí estamos mencionando. Si tú sacas ese determinante y es siempre positivo, entonces tendrías una función cuadrática definida positiva determinada por esa matriz A. ¿Ok? Ok. Ahora, si tú necesitas las condiciones necesarias y suficientes para que H sea definida negativa o tu matriz A que determina tu función cuadrática sea definida negativa, una de ellas es esa del determinante, solo que ahora le pides que las submatrices con K impar tengan determinante negativo y con K par tengan determinante positivo. Bueno, esa es una de las opciones. Ahora, como estas son condiciones necesarias y suficientes, te pueden ayudar también a determinar cuándo no tienes una función cuadrática definida positiva. Es decir, si te sale que una de las submatrices tiene determinante negativo, pues entonces con eso ya no puede ser una función cuadrática definida positiva. Entonces no puede ser un mínimo, ¿no? Entonces ahí puedes hacer uso de esas propiedades. Entonces para digamos, concluir nuestros criterios, vamos a notar cómo es el criterio simplificado en el caso en que n vale 2. Entonces vamos a notar el criterio simplificado en caso en el que n vale 2, cuando tienes una función que va de R2 a R. Entonces, si tú tienes una función que va de R2 a R, de clase C2, o puedes pedirle más suavidad si tú lo necesitas. Entonces, ¿quién es el hessiano de la matriz?
el hessiano de la matriz tendría que ser, bueno, ya lo definimos, ¿no? Sería un medio de la función cuadrática que ya establecimos, aquí evaluada en las correspondientes derivadas parciales. Por el vector transpuesto primero, luego la matriz de las segundas derivadas, esas tienen que estar evaluadas en XY, ¿no? Por el vector. Entonces, si tú haces ahí los cálculos, te va a quedar un medio de la segunda derivada parcial h1 al cuadrado más, aquí te van a quedar las derivadas mezcladas, h1, h2, y aquí te va a quedar la segunda derivada con respecto a y. Todo está evaluado en XY, aquí no lo puse, pero todo tiene que estar evaluado en XY. h2 al cuadrado. Y entonces, aquí debe ser XY, aquí debe ser XY. Y entonces, aquí ya es la función cuadrática explícita. ¿Cómo podrías determinar que es definida positiva? Pues si todo esto es positivo, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Entonces, una manera de hacerlo sería simplificar. Aquí si manipulas algebraicamente, te va a quedar lo siguiente, haciendo ahí una factorización adecuada. Aquí te queda parcial de y parcial de x sobre la segunda parcial de f con respecto a x. H2 al cuadrado más y aquí esto al cuadrado sobre parcial de f con respecto a y, no, con respecto a x, perdón. H2 al cuadrado. Entonces, si tú haces esta manipulación algebraica, tú estás forzando a ver, o lo escribes, más bien lo escribes como la suma de dos términos al cuadrado. Entonces, si tú quieres asegurar que esto siempre va a ser positivo, necesitas que este término siempre sea positivo y este término siempre sea positivo. Y entonces eso va a suceder definida positiva si en este caso esa segunda parcial con respecto a x evaluada en xy es positiva, y si simplificas este término te va a quedar lo siguiente: parcial de f con respecto a y dos veces, parcial de f con respecto a x dos veces, menos parcial de f con respecto a x con respecto a y, parcial de f con respecto a y con respecto a x, que podrías ahí usar el lema de Clairaut y ver que estas dos son equivalentes si todo esto es mayor que 0. Y notemos que esto es con la definición de definida positiva, que es la que tenemos aquí, que esto es que la función cuadrática al evaluarse en cualquier vector es mayor o igual que 0. Eso es justo lo que hicimos manipulando algebraicamente. Pero si se fijan, estas dos condiciones son equivalentes a las que mencionamos de la
de las matrices superiores e izquierdas que tienen determinante positiva. Porque aquí las posibles matrices superiores e izquierdas que podemos formar de esta función, de esta matriz que determina más bien la función cuadrática, sería, bueno, la matriz de 1 por 1, que es esta de aquí, y es justamente el determinante tendría que ser mayor que 0, sería el mismo, o bien sería el determinante de la matriz 2 por 2, que sería este por este, menos este por este, que es justo de aquí. Entonces, o le pides que por definición sea positiva, o le pides alguna de las condiciones necesarias suficientes para determinar que la función cuadrática o la forma cuadrática es definida positiva. Entonces, este es el criterio aplicado a ese caso en que n vale 2. Podrías intentar ver qué pasa en el caso en el que está definida negativa y sacar los criterios equivalentes, ya sea por definición, manejo algebraico de la función cuadrática explícita o alguna de las condiciones necesarias y suficientes, por ejemplo, esta de aquí que les puse. Bueno, entonces eso sería todo por el momento. Estamos al pendiente.